Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios, en este caso, seminario número 29. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el ejercicio físico en función a la hipertensión arterial. Se define la hipertensión arterial a partir de la presencia de valores sostenidos en el tiempo, no en forma aguda, sino sostenidos a lo largo del tiempo, en forma crónica, de valores más altos de 100, o iguales o más altos de 140 milímetros de mercurio, tanto sea para la presión sistólica, como 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica, ¿sí? Sin embargo, esos valores, tanto sea de 140 o más y de 90 o más, son básicamente asociados al estadio 1 de hipertensión arterial, ya que tenemos un estadio número 2 o un estadio número 3, o grado número 2 y grado número 3, obviamente asociado a diferentes valores, como vemos acá en la pantalla, y que están relacionados a su vez con mayores complicaciones, tanto sea del aparato cardiovascular propiamente dicho, como de otros órganos diana, en donde incluimos la retina, el riñón, el sistema nervioso central y el mismo corazón, ¿sí? Así que bueno, si bien nosotros vamos a hablar más que nada de la hipertensión grado 1, tengamos en cuenta que ese no es el único estadio, sino que tenemos estadio de mayor gravedad, ¿sí? El Registro Nacional de Hipertensión Arterial, un trabajo que se hizo acá en Argentina, llamado Estudio Renata, determinó que la hipertensión arterial es responsable del 30% de muertes a nivel mundial, y que acá a nivel nacional, o sea en Argentina, la prevalencia de la hipertensión arterial es de 36,3%, que seguramente ya habrá aumentado por todo el despelote este del COVID, pero por lo menos arrancamos de un 36,3%. Y 4 de cada 10 hipertensos desconocen su condición. Y otros tantos, que no los puse acá en la filmina, no siguen un tratamiento de manera correcta. Hay varios factores de riesgo, algunos factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial son modificables y otros no. Por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el distrés, ¿no?, bastante pronunciado sobre todo en esta época de pandemia, el sedentarismo, la mala nutrición y el alto contenido de sodio que tienen la mayoría de los alimentos, la diabetes, son elementos modificables. Y después tenemos la genética, la edad, los antecedentes familiares, los antecedentes propios del sujeto u otras patologías, que son factores de riesgo no modificables. Sin embargo, a nosotros lo que más nos interesa, obviamente, es el foco sobre el sedentarismo y la inactividad física, que no son sinónimos, eso lo veremos en otro seminario quizás, pero sedentarismo e inactividad física no son elementos, no son sinónimos, quiero decir, ¿sí? Ahora, nosotros en función al objetivo que planteamos nosotros, que es el ejercicio físico como herramienta terapéutica no farmacológica para el tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta que la dosificación del ejercicio físico va a depender de varios factores, como por ejemplo la historia clínica del sujeto, el cuadro clínico que presente, porque no es lo mismo un sujeto que esté en estadio 1, que esté en estadio 2, que tenga una hipertrofia ventricular o que tenga una disfunción ventricular asociada a varios años de tener hipertensión, a estudios complementarios. Obviamente el sujeto va a tener que hacerse estudios complementarios y en función a esos resultados es que se podrá dosificar el trabajo físico y obviamente a la evolución de esa patología que el sujeto está teniendo. Sabemos que, como hemos visto, la hipertensión es multifactorial y también depende mucho el grado de riesgo, la estratificación del riesgo en función a la presencia o no de lesiones en órganos diana y también a la cantidad de factores de riesgo, como nombramos en la filmina anterior. De todas maneras, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una patología y como toda patología debemos contar con un equipo interdisciplinario y no realizar solamente sesiones de entrenamiento aisladas de todos estos elementos que estamos considerando, ¿sí? Entonces, siempre va a ser importante contar con un equipo interdisciplinario o a lo sumo multidisciplinario, en donde nosotros podamos tener en cuenta determinados factores que van a poder permitirnos dosificar correctamente el ejercicio físico. ¿Cuáles serían los objetivos que ponemos? Principalmente nuestro objetivo dentro del área del ejercicio físico es normalizar los niveles de tensión arterial y que se mantengan a lo largo de las actividades de la vida diaria. A su vez también vamos a buscar, para conseguir eso, optimizar el trabajo cardíaco central, o sea, aumentar el volumen sistólico y disminuir la frecuencia cardíaca, tanto sea en reposo como en el ejercicio submáximo. Mejorar la función endotelial, o sea, el ejercicio es un elemento que
mejora la capacidad de ese endotelio, esa capa endotelial, de funcionar correctamente y por lo tanto tener una buena regulación entre los elementos vasoconstrictores y vasodilatadores. Incrementar también la capilarización muscular, que va a mejorar a su vez la reducción de la resistencia vascular periférica. A su vez, descenso del tono simpático, que también es un factor que tiende a generar descenso de la presión arterial y ayudar al tratamiento. A su vez, también podemos mantener, y debemos mantener, la masa y la potencia muscular. ¿Sí? No pensemos que solamente por el trabajo sobre a nivel de hipertensión arterial tenemos que olvidarnos de un elemento fundamental para la salud, como es la masa muscular y la potencia muscular. Después también, obviamente, tener que encontrar todos los beneficios desde el punto de vista psicológico que da el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico aeróbico como elemento ansiolítico. Y lo último, también importante, mantener la adherencia al programa del ejercicio físico terapéutico, ¿sí? Y no que sea una cosa que no tenga una cierta regularidad, porque ahí es donde pierde el objetivo principal. La modalidad de trabajo básicamente va a ser un trabajo aeróbico. ¿Sí? Eso es principalmente lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Trabajo aeróbico, dinámico, de contracciones dinámicas. Por lo general siempre se pide como mínimo 3 sesiones por semana, si es todos los días mejor, pero por lo menos 3 sesiones por semana, 30 minutos como mínimo, 30, 60, no más de 90 minutos tampoco. Método de trabajo fraccionado o continuo. ¿Sí? Y si son los dos, mejor. Tratar de ir trabajando con forma diferente. Dentro del fraccionado, interválico, intermitente. Por lo general se recomienda un poco más quizás el intermitente por la característica propia de la relación entre trabajo y descanso, pero se puede hacer tranquilamente un trabajo fraccionado interválico o sin un trabajo continuo, continuo variable, continuo extensivo, no tanto el continuo intensivo, pero tranquilamente se puede trabajar. Siempre con contracciones dinámicas y lo que se busca obviamente es una reducción promedio de 5.3 milímetros de mercurio en la tensión sistólica y 4,8 en la diastólica. ¿Sí? No es que son puntos exactos, sino es lo que se observa. Siempre tener en cuenta el control de carga interna como elemento, obviamente la cuantificación de la presión arterial, por lo menos de 3 instancias, antes de empezar la sesión, en el momento de mayor intensidad del trabajo y al finalizar la sesión. Esas 3 sesiones, esos 3 momentos siempre van a ser importantes controlar la presión arterial. Trabajar sobre la frecuencia, o sea, tratar de incrementar la frecuencia, trabajar sobre el volumen, o sea, acumular más tiempo de trabajo, y después jugar un poquito con la relación entre pausa y densidad, ¿no? O sea, una cosa está relacionada con la otra. A medida que va bajando la pausa de trabajo, los trabajos fraccionados, aumenta la densidad del trabajo y eso tiende a generar una mejoría en función a la capacidad del sujeto de realizar trabajo. Y por último, recién ahí tocar la intensidad. La intensidad tiene que ser la justa necesaria para que sea útil para el sujeto. ¿Sí? Dentro de la intensidad, bueno, esto ya lo conocen seguramente, zonas aeróbica, mixta, láctica y aláctica, eliminamos todo lo que sea láctico. Acá no hay que meter trabajos lácticos. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de las investigaciones demuestran que el trabajo aeróbico en zona alrededor del umbral aeróbico, zona 50% más o menos cuando arranca el sujeto, ¿no? De 50 al 70, 75%, ahí es donde mejor se siente el sujeto, donde mayor beneficio tiene en función a este objetivo. La zona mixta podrá ser utilizada, pero en niveles más adelante de entrenamiento. En principio, con esta zona aeróbica estamos más que bien. ¿Qué pasa con la zona láctica? La zona láctica puede utilizarse, pero no le va a traer beneficios porque vas a necesitar mucha más pausa, entonces se pierde un poquito, pero no es que le va a hacer mal. Con relación al control de carga, bueno, como dijimos, medición de presión arterial, obviamente, como dijimos recién, y frecuencia cardíaca. El tema de la frecuencia cardíaca es que por lo general el sujeto está beta bloqueado, entonces no podemos cuantificar esa frecuencia cardíaca. Entonces, lo que se puede hacer es dividirlo en zonas, ¿sí? Las zonas en función a la escala de Borg. Y trabajar dentro de esta zona entre 4 y 6, dentro de la escala de 0 a 10. ¿Estamos? Ahora, nos podemos preguntar, ¿se puede hacer un trabajo de HIIT en sujetos con hipertensión arterial? Bueno, fíjense, acá tenemos un trabajo en donde se comparó el trabajo en función a la presión arterial, o sea, la respuesta a la presión arterial. Lo que pasa fue en sujetos sanos y sedentarios, pero el descenso de la presión arterial post-esfuerzo es igual, tanto en varones hipertensos como en sujetos sedentarios. ¿Sí? Se tomó
trabajo continuo, un N de 10, 45 minutos de ciclismo al 70% de la frecuencia cardíaca, que le puse corriendo, le puse al revés los cosas. O si no, un trabajo de HIIT de 3 de 20 por 2 al all out y un grupo de control, ¿sí? Lo que se encontró es que ningún programa de entrenamiento afectó las arterias estudiadas, en este caso las periféricas, o el índice de rigidez de esas arterias, pero se observó cambios en la función y diámetro de las arterias braquiales en el trabajo de continuo, o sea, continuo de baja intensidad, y no tanto en el trabajo de alta intensidad, ¿sí? Después en otro trabajo, en donde fue de 6 semanas de entrenamiento, 3 veces por semana, donde incluyó sujetos con obesidad e hipertensión, se comparó el trabajo de HIIT de 10 por 1 minuto al 90-100%, o un trabajo continuo de baja intensidad de 30 minutos, del 65 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y se encontró que el HIIT indujo reducciones moderadas de la presión arterial tanto sistólica como diastólica, y el trabajo continuo solamente en la diastólica, ¿sí? Se encontró, o sea, por lo menos los autores encontraron que el HIIT fue resultado importante para la reducción entre un 3 y un 5% de milímetro de mercurio en sujetos con obesidad, sobrepeso e hipertensión arterial. Sobre todo en sujetos que ya arrancaban con valores más altos de presión arterial, ¿sí? Después en un metaanálisis, fíjense que acá tienen unos cuantos trabajos de investigación que comparan, acá tenemos todos los protocolos de trabajo, fíjense 4x4 por 3 minutos, 15 de 1 minuto por 2, 1 minuto, 2 minutos de trabajo, 3 de 3 a 4 minutos por 4 minutos de recuperación, acá tenemos el tiempo de trabajo, fíjense 12 semanas, 15 semanas, 20 semanas, y en la mayoría se encontró que disminuía los valores de sistólica y los valores de diastólica. ¿Sí? Fíjense, baja, 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 acá no hubo cambios, pero bajó la diastólica. O sea, hay una tendencia a demostrar que suelen bajar, por lo menos en la fase aguda de trabajo. ¿Sí? Acá tenemos otro trabajo sobre los efectos del trabajo continuo o fraccionado en ejercicio en la presión arterial en sujetos con hipertensión, 3 veces por semana durante 16 semanas, 65 sujetos hipertensos, ¿estamos? Se lo dividió en 3 grupitos. Lo interesante de esto es que mostraban el tipo de medicación que tomaban, porque obviamente todos estos sujetos están medicados y hay que tener en cuenta la medicación de que están siendo parte dentro del tratamiento. Entonces se tomó continuo de 40 minutos, 60%, un HIIT de 40 minutos, de 1 minuto por 2 minutos, y un grupo de control de 13 que no hacía nada, y se encontró que la presión arterial se redujo significativa solo en los participantes que poseían valores más altos de presión arterial, parecido al anterior, ¿no? Independientemente de la modalidad, o sea, no importa si vos hagas un trabajo continuo, un trabajo de HIIT, en los dos se observó que bajaba la presión arterial, pero encontraron que la variable de rigidez arterial se redujo solamente en el grupo que realizaba HIIT, que es este valor que está acá, el asterisco que está acá, que es donde se encontró diferencia significativa entre lo continuo y lo intervalado en relación al trabajo en función a la elasticidad de las arterias, ¿sí? En definitiva, podemos decir que se podría llevar adelante un trabajo de HIIT, pero también tenemos que tener en cuenta la trombosis, ¿sí? Los trabajos de intensidad más alta, sobre todo en sujetos con hipertensión, cuando suelen tener un flujo turbulento, donde pueden tener una sobrecarga a nivel cardíaco, donde suelen tener arteriosclerosis, sobre todo si también tiene obesidad, también si tiene diabetes. O sea, es bastante más probable que los trabajos de intensidad más alta induzcan a una situación de trombosis, lo cual puede llevar a un problema mucho más grave, ¿sí? También tener en cuenta que la medicación, sobre todo los beta bloqueantes, hacen que el sujeto no pueda mantener una frecuencia cardíaca muy elevada durante mucho tiempo, obviamente porque están beta bloqueados. Entonces, también es un componente a tener en cuenta. Y tampoco hacerlo en sujetos que recién arrancan, donde tienen una poca capacidad física para llevar adelante la actividad. O sea que, por un lado se puede, pero también tener en cuenta otras variables que quizás hacen que se seleccione mejor un trabajo de intensidad moderada o baja, donde ya se sabe que hay menor riesgo, hay una mayor capacidad fibrinolítica, o sea que tenés un menor riesgo de trombosis, o sea, tenés muchos más beneficios, digamos, o corres menos riesgo quizás, ¿sí? Y también la fuerza muscular y el consumo de oxígeno se pueden mejorar utilizando otras estrategias que no sean tan progresivamente quizás un poco más riesgosas, ¿sí?
A su vez también tenemos contraindicaciones, ¿eh? No siempre se puede realizar ejercicio físico en sujetos con hipertensión, sobre todo en aquellos que tienen una presión arterial sistólica en reposo mayor a 200 o diastólica mayor a 115 en reposo. Por eso hay que medir la presión antes de empezar. Y durante el ejercicio, en el momento de mayor intensidad, no mayor a 250 la sistólica, ni mayor a 120 en la diastólica, ¿sí? Por eso es importante la cuantificación de la carga interna durante la sesión de trabajo y obviamente estar atento a cualquier modificación de la presión arterial durante el ejercicio físico. Y una última pregunta, si se puede trabajar la fuerza en sujetos con hipertensión arterial, ¿sí? Que sería el otro elemento. Nosotros ya sabemos que la fuerza muscular y la masa muscular es fundamental para la salud, ya lo hemos hablado en varios seminarios. Entonces, una pregunta válida sería saber si se puede hacer trabajos de fuerza en sujetos con hipertensión y trabajos en definitiva concurrentes también en sujetos con hipertensión. Pero bueno, eso se los dejo para otro seminario porque hasta acá terminamos, me pasé 5 minutos, pero bueno, vale la pena. Espero les haya gustado, cualquier duda, consulta, me preguntan y si no, nos vemos en el siguiente seminario. Chau, chau, cuídense, bye, bye. Eso es todo, amigos.